Buenas tardes, chiquillos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Todo good? Eso, Estefanía. ¿Y David qué se hizo? Se desapareció. Bueno, hoy estamos miércoles 28 de junio del 2023. Estamos con el curso de Fundamentos de la Doctrina 1. Entonces ahorita vamos por las lecciones número 9. Este curso finaliza, si Dios quiere, la otra semana. Tenemos examen final para que vayan estudiando y vayan preparándose. Bueno, ya debieron de haberse preparado desde hace tiempo, para que repasen todo lo que hemos visto. Hoy vamos a ver las lecciones número 9 y número 10. Y habíamos terminado la semana pasada, estábamos viendo unos puntos, ¿verdad? ¿Se acuerdan en qué habíamos quedado? Habíamos visto unos puntos donde los resultados de la fe, y terminamos en uno que era, vamos a ver, el último punto. Sí. Entonces, ¿cuál fue el último punto en el que habíamos quedado? ¿Se acuerdan? Bueno, sí, que eran, ya les dije, sí, que era, estábamos viendo los resultados de la fe. Lo que no me acuerdo, vamos a ver cuál fue el último punto que vimos. Si lo tienen, me acuerdan, por favor. Ok. Déjeme ver. Vamos a ver cuál fue el último punto, porque por aquí vamos a ver si lo encuentro. El último punto que vimos fue: la fe nos ayuda a mantenernos fieles a Dios, aunque no veamos promesas cumplirse, ¿verdad? Ya habíamos visto el texto de Hebreos 11, 13 al 16, eso fue la semana pasada. Hoy vamos a arrancar, y efectivamente, como habíamos quedado en ese punto de Hebreos 11, 13, 16, y era que la fe nos ayuda para que si no se cumplen promesas, que eso no nos va a volcar, ¿verdad? Ok. Hoy no les traje diapositivas porque las estaba haciendo. No la terminen, yo se las voy a pasar al celular para que ustedes las tengan. Entonces hoy vamos a hacer el esfuerzo de, si trajeron Biblia, de ver todo en la Biblia, lo que vamos a ver, o por lo menos que me ayuden a leerla, ¿está bien? Ok, vamos a empezar. Entonces habíamos quedado la semana pasada en Hebreos 13, 16, como les acabo de mencionar, y lo último fue, como les dije, la fe nos ayuda a mantenernos fieles a Dios aunque no veamos promesas. Vamos de una vez entonces con Hebreos, con el punto número 10. Vamos a ver Hebreos 11, versículos del 17 al 19. Y esta dice que la fe nos ayuda para salir aprobados de las pruebas difíciles. Y esto lo vamos a encontrar, repito, en Hebreos 11, versículos 17 al 19. Se los leo. Dice así: por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. La fe nos ayuda para salir aprobados de las pruebas difíciles. ¿Qué prueba fue la que enfrentó Abraham aquí? ¿Se acuerdan? Correcto, fue una prueba muy fuerte. Imaginémonos a nosotros, a Dios pidiéndole a su único hijo, y además pidiéndole a su hijo, y tras de eso había recibido la promesa de parte de Dios de que en Isaac él iba a tener descendencia, y se la había prometido Dios a Abraham. Pero sin embargo, Abraham, ojo con esto, Abraham no cuestionó la orden de Dios. ¿Él qué hizo?
obedeció a su Dios y enfrentó esta prueba. Pero, ¿con qué enfrentó esta prueba Abraham? Con fe, correcto. La fe nos ayuda a salir siempre aprobados, chiquillos, de las pruebas difíciles. Esta cena de ofrecer a su hijo, nosotros la vamos a encontrar en Génesis 22, no la vamos a leer. Pero ahí viene todo el acto, todo lo que le pide Dios a Abraham, ¿verdad? Pero las pruebas, ¿para qué son las pruebas? ¿Las pruebas son para reprobarlas? No. ¿Para qué son? Para pasarlas, correcto. Tenemos que pasar las pruebas cuando éstas vengan a nuestras vidas. Sean grandes, sean medianas, sean fáciles o sean difíciles. Las pruebas son para pasarse, no para reprobarse. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué pruebas están enfrentando ustedes? Si ustedes están enfrentando pruebas, bueno, este es un principio que nos va a ayudar mucho. La fe nos va a ayudar a que salgamos aprobados de estas pruebas. Por ejemplo, como José. ¿Se acuerdan de José, el famoso soñador? José fue probado de manera tremenda. Sus hermanos ¿se acuerdan? Estaban celosos. Lo quisieron matar. Al final, ¿qué hicieron? Lo terminaron vendiendo como esclavo a un mercader. Después este mercader lo vende en el mercado de esclavos y lo compra un hombre llamado Potifar, allá en Egipto. Luego le tocó trabajar como esclavo para Potifar, y a esto hay que añadirle que la esposa de Potifar quería abusar de José. Seguro era muy guapo, ¿verdad, José? Pero ¿qué hizo José? José salió, tuvo una prueba ahí en ese momento con esta mujer, pero José salió aprobado. Él no cayó. Después de esto, ¿qué pasó? Es metido a la cárcel. Eso también es una prueba. ¿Y qué pasa con José? Salió aprobado. Igual. Nosotros tenemos que salir aprobados en cada prueba que Dios nos vaya a poner. Y justamente esta es la enseñanza. La fe nos ayuda justamente para eso. Para ver algo un momento. Justamente para eso. Ok, para ver cómo quedamos. Entonces decía que nosotros tenemos que salir aprobados en cada prueba que Dios nos ponga, y justamente que esta es la enseñanza, que la fe nos va a ayudar para eso. ¿Vamos bien ahí? Sí. Ok. Si nosotros pensamos en la vida de Moisés, él fue aprobado por Dios, primero por el pueblo de Israel. En cada momento, se los explico. Moisés fue probado. ¿Por quién? Primero por el pueblo de Israel, ¿verdad? En cada momento que el pueblo se quejaba, incluso hasta lo quisieron matar en algún momento a Moisés. Moisés fue aprobado en esto. Fue aprobado por la murmuración incluso de su hermana María y su hermana Aarón. Pero, sin embargo, Moisés, en cada prueba que él enfrentó, Moisés salió aprobado. Nosotros tenemos que salir aprobados también en todo lo que nosotros vayamos a enfrentar en cada prueba. Jesús en una ocasión iba para Jerusalén y tenía que pasar por una aldea de samaritanos. Y como ya les había llegado la noche, mandó a 2 de sus discípulos, a Juan y Jacobo, los hermanos del trueno, estos 2 hermanitos. Jesús los manda a buscar un lugar donde pasar la noche, y ellos fueron y tocaron puertas, puerta por puerta en aquel pueblo, y nadie los recibió. Cuando ellos regresan con Jesús, ellos llegan y estaban pero cabriatiticos, estaban enojados. Ellos fueron probados en ese momento. ¿Se acuerdan? Llegaron y dijeron: Señor, ¿qué? Oremos para que les mande fuego. Sí. Entonces, y le dijeron a Jesús que si oraban, justamente para ver si les mandaba fuego y los consumiera. Ellos no aprobaron esa pruebita, no la pasaron. Ahora les pregunto yo a ustedes: ¿ustedes en algún momento han sido probados de esa manera? Yo sí. Yo sí.
Todas las pruebas, del tamaño que sean y de la manera que sean, ¿qué tenemos que hacer con las pruebas? Pasarlas. Los hijos de Dios tienen que pasar los exámenes que les hagan o que Dios nos haga en esta vida. Todas las pruebas que el Señor permita, tenemos que pasarlas, y la fe es justamente, nos ayuda mucho, nos ayuda esa confianza en Dios para poder pasarlas. Entre más pruebas se pasan, más confianza, más fe. Correcto. Punto número 11. El punto número 11 dice: la fe nos ayuda para, ojo con esto, porque el día de mañana pero ustedes puedan ser papás, pero ojo, la fe nos ayuda para bendecir a nuestros hijos con respecto a cosas de Dios venideras. Este es un buen principio, un principio muy bonito. Hebreos 11, versículos 20 al 21. Se los leo. Dice: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. 21. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de sus hijos, a cada uno de los hijos de José, y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Aquí nosotros podemos sacar este principio, que por la fe nos va a ayudar a nosotros a bendecir a nuestros hijos o futuros hijos con respecto a cosas futuras en sus vidas. Estas son promesas de Dios que se deben de cumplir en la vida de nuestros hijos. Y aunque ustedes no tengan hijos, ustedes deberían ir pensando en eso desde ya. Por eso nosotros tenemos que bendecirlos, pero también para que la bendición llegue a nuestros hijos, nosotros tenemos que ser obedientes y tener confianza en Dios. Por ejemplo, Salmo 112 del 1 al 3. ¿Lo puede leer, David, porfa? Sí. Salmo 112 del 1 al 3, por favor. Fuerte. 112. Dice así: bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. ¿Ustedes quieren esta bendición para su descendencia? Sí, ¿verdad? Pues tenemos que hacer uso de la fe, y la fe nos ayuda para bendecir a nuestros hijos con respecto a cosas venideras. Así que está en nosotros hacer uso de la fe para bendecir a nuestros hijos, nuestra descendencia, y que ellos, ojo, sirvan a los propósitos de Dios, aún con sus profesiones, sus trabajos, sus estudios o lo que vayan a emprender. Salmo 37, 25 al 26. ¿Lo tiene, Esther? Si lo tiene, lo puede leer fuerte, por favor. Salmo 37, del 25 al 26, por favor. Y esto es algo que por ahí yo ya pasé, y por ahí van a pasar ustedes. 25 y 26. Pues estoy perdido. Tranquilo. No, 37, 25 al 26. Sorry, disculpen. Tranquilo. He sido joven y ahora soy viejo, pero nunca he visto justos en la miseria, ni que sus hijos mendiguen pan. Presten siempre con generosidad, sus hijos son una bendición. Oiga, qué lindo. Por ahí pasé yo y por ahí van a pasar ustedes. Cuando digan eso. Joven fui, así como lo dijo Estefanía, porque es otra versión. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan.
En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. ¿Qué me va a ayudar para que mis hijos sean bendecidos de cosas venideras, cosas futuras de parte de Dios para sus vidas? La fe. ¿Correcto también? ¿Sí? La fe, nuestra confianza puesta en Dios. Así es. Pero el Señor dice que nosotros nos debemos de apartar del mal, que hagamos el bien y que nosotros, por hacer eso, viviremos para siempre. Vamos a ver qué dice Proverbios 28:20. Se los leo. Proverbios 28:20 dice: el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. O sea que lo que tenemos que hacer como hombres de verdad es buscar las bendiciones de Dios, y que esas bendiciones no solamente nos alcancen a nosotros, sino que alcancen a nuestra descendencia, a nuestros hijos. No se nos olvide, es bendito el fruto de tu vientre. Punto número 12, para que apunte. Punto número 12. Tener fe para agradar a Dios. Comer café también. Punto 12, sí. ¿Listos? Sí. La fe nos ayuda, la fe nos ayuda a guardar la vida, no solo bendecirla, a guardar la vida de nuestros hijos contra aquellos que quieran atentar contra sus vidas. Repito, la fe nos ayuda a guardar la vida de nuestros hijos contra aquellos o aquellas personas o lo que sea que quieran atentar contra sus vidas. Hebreos 11:23. Hebreos 11:23 dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. ¿No qué? No temieron el decreto del rey. Sí. Estaba viendo un video tiene una pregunta, ¿verdad? A un cristiano, a un estudioso, le dijeron si un cristiano debe mentir en situaciones extremas. Ya sé cuál es. Y le dijo, puede ser el caso de qué pasó con las parteras cuando mentían para salvar a los niños. Ajá. Mintieron para salvar a los niños, porque había un bien mayor. ¿Correcto? Entonces, en momentos como esos sí, y usted tiene que entender que no siempre se puede, no siempre, uno no miente todos los días, pero uno entiende cuando es necesario, pero es porque hay un bien mayor. Correcto. De hecho, justamente en ese ejemplo hay que entender algo: la mentira no es buena en ninguna parte. Exacto. No es buena. Pero aquí ellas, básicamente, digamos, como el caso de, porque yo vi ese caso, lo escuché o lo leí, no me acuerdo, y lo que hacen son preguntas para trampear. Exacto. Esas son preguntas trampas. Pero al final de cuentas, vamos a ver, si lo vemos desde el punto de vista, si ellas mintieron o no mintieron. Vamos a ver, si ellas dicen la verdad. Acuérdense que Pedro escribe y dice que primero es mejor obedecer a Dios que antes que a los hombres. Es decir, se lo voy a poner de esa forma: cuando hay una ley inmoral, yo no estoy sujeto o yo no estoy obligado a obedecerla. Yo puedo levantarme en contra de esa. Y una ley moral, ¿cuál es? Atentar contra la vida, como el aborto, y muchas otras cosas que son cosas que no son morales. Vamos a poner el ejemplo ahorita como el caso de Moisés. El rey hace un decreto: matar a los niños. Él quiere matar a los niños. La mamá, ya sabemos que la mamá lo envía en el canasto y ella al final de cuentas lo termina criando. Entonces podrían decir, bueno, ella engañó a la hija del faraón y mintió.
No, ella está actuando de una forma correcta porque lo inmoral que era el edicto del rey. Es algo moralmente, puede ser que tenga, vamos a ver, puede ser que una ley, que sea una ley, pero que no sea moral. El que sea una ley no significa que sea moral. Sí, como el aborto, ¿no? Correcto. Lo pueden aplicar como una ley, pero no es moral, o sea, es algo inmoral. Entonces ahí no es una mentira como tal. Exacto. Esa como usted lo dijo. Eso es válido en la vida. Correcto. Una o muchas. Ok, entonces en el caso de Moisés decían que por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Entonces recordemos que en esta ocasión cuando Moisés nació, el rey ya había dado un decreto. Que todos los niños recién nacidos de los hebreos justamente debían matarlos. Y los padres de Moisés lo escondieron. Y dice que por la fe los papás de Moisés lo hicieron. Y esto lo está diciendo Hebreos, ¿verdad? Qué interesante. Y lo pusieron en una canasta en el río y fue a dar a las manos justamente a la hija del faraón. Aquí nosotros vamos a aprender que por la fe la fe a nosotros nos va a ayudar a guardar la vida de nuestros hijos contra aquellos que quieran atentar contra sus vidas. ¿Y cómo es esto? Pues confiando en las promesas de protección de Dios para la vida de ellos. Y nosotros debemos confiar que Dios protege la vida de nuestros hijos por su gracia. Donde quiera que ellos vayan o donde quiera que ellos estén, nosotros debemos estar confiados en eso. ¿Mi papel cuál es? Bueno, mi papel es confiar que la protección de Dios está en la vida de mi hija en este caso, o en la vida de sus hijos, o los hijos de los que estén escuchando esto. Debemos estar confiados a través de nuestra fe, que Dios protege por su gracia la vida de nuestros hijos donde quiera que ellos vayan y donde quiera que ellos estén, sea aquí en San José, sea fuera de San José, sea fuera de Costa Rica, donde quiera que estén. Eso lo debemos de tener claro. Punto número 13. Punto 13. La fe nos ayuda para aprender a vivir solo para Cristo, quien es nuestro principal tesoro. Lo repito. El punto 13. La fe nos ayuda o nos va a ayudar para aprender a vivir solo para Cristo, quien es nuestro principal tesoro. Hebreos 11, versículos del 24 hasta el 27. Alguien que me ayude, porfa, y fuerte. Hebreos 11, 24 al 27. Por favor, alguien que me lea, lo lea fuerte. Por la fe, Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado por el pueblo de Dios, disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin tener miedo de la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viviendo la vida. Ojo, los voy a leer en esta versión que es la Reina Valera. Ojo, esa está interesante como la leyó Estefanía. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. ¿Verdad que va a ser un hijo de la hija del faraón? Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la vista en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Aquí nosotros podemos aprender este gran principio. La fe nos va a ayudar a nosotros a vivir solo para Cristo, quien debe ser nuestro principal tesoro. Ya cuando Moisés creció, la hija de Faraón, ¿sabe qué quiso? Quiso hacerlo parte de la familia real. Incluso a Moisés se le llegó a ofrecer llegar a ser Faraón.
Pero cuando Moisés supo de que su familia o su descendencia pertenecía a los hebreos, porque recordemos como lo dijimos ahorita, él fue criado por su misma mamá, aunque estuvo en el palacio del faraón, por la hija del faraón, que fue la que lo tomó del río. Ella lo llevó con una de las hebreas y justamente esta hebrea era su mamá, y ella lo crió y lo enseñó en todas las cosas de Dios desde pequeño, de tal forma que cuando ya Moisés fue grande, él tuvo que tomar una decisión en su vida al saber que él era descendencia de los hebreos. Él tomó la decisión y el mismo texto nos lo dice. Él tuvo que tomar esta decisión y decidió que la palabra decidió y dice que la palabra que él escogió ser maltratado junto con el pueblo de Dios que gozar de los deleites de Egipto. Y nosotros ya tenemos nosotros tenemos que hacer lo mismo. Por la fe nosotros tenemos que tomar decisiones de escoger si disfrutamos lo que ofrece el mundo o lo que ofrece Dios. De los tesoros que nos ofrece el mundo o disfrutar del gran tesoro que nos está ofreciendo Cristo. La fe nos va a ayudar a nosotros a vivir solo para Cristo, que debe ser nuestro principal tesoro. Por eso dice que él tuvo vituperio de Cristo, cuando dice el texto de Hebreos, que los tesoros de los egipcios los rehusó, los rechazó. Nuestro mayor objetivo en esta vida, recuerden, como cristianos, y que tenemos ahora ustedes y yo, al saber que ya pertenecemos a la familia de Dios, porque fuimos hechos hijos de Dios en Cristo Jesús, es nuestra meta y objetivo es Cristo. Tenemos que llegar a ser como Él, vivir como Él por toda la eternidad. Por eso nuestras vidas deben estar centradas en Él. Veamos qué dice Gálatas 2:20. Veamos qué dijo Pablo en Gálatas 2:20. ¿Se los leo? ¿Ah? Sí. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, esa fe es la que ayuda para centrar la vida en Cristo. Y estamos para vivir para Cristo. Hebreos 12:2. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cristo es quien origina la fe, lo vimos en una clase anterior, ¿se acuerdan? Él es el que la inicia, Él es el iniciador de la fe, y Cristo es el que la complementa y la culmina. Él termina todo. ¿Dónde comienza la fe? En Jesús. Pero en la Biblia, ¿dónde comenzaba? ¿Se acuerdan? En oír el mensaje. No, ¿dónde inicia? ¿Se acuerdan? ¿En qué libro iniciaba la fe? En Génesis, donde Dios da una promesa y justo ahí comienza la fe puesta en esa promesa. Génesis 3:15. No lo busquen, yo se los leo. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Quién es la simiente de la mujer? Jesús. Cristo. Ajá. Y Cristo aplastó a Satanás en la cruz, triunfando sobre él, aunque Satanás lo hirió en la cruz. Sí, exacto. Pero Cristo venció por completo sobre él. Cristo murió, pero resucitó al tercer día. Así que, mis hermanos, Cristo es el iniciador, el originador de la fe y el consumador de la fe. Romanos 8:29 nos dice en qué debe estar puesta nuestra mirada hablando de la fe, ¿verdad? Dice Romanos 8:29: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme
conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahí está la meta y el objetivo. Dios nos conoció, nos predestinó, nos llamó para que seamos hechos conforme a la imagen de Jesucristo. Esa es la meta. Filipenses 3:13, se los leo. Vamos a ver una vez más cómo Pablo confirma esto que venimos hablando. Filipenses 3:13 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es la meta que dice Pablo aquí? El supremo llamamiento. ¿De quién? En Cristo Jesús. Y nuestro mayor premio es Cristo. Esa es nuestra meta. Nuestra meta es llegar a ser como Cristo. Por eso la fe nos va a ayudar a que nuestra vida esté centrada en Cristo. Y debemos vivir para Él. Este es el punto. Vamos al punto 14. Punto 14. La fe nos ayuda para disponernos a dejar el pecado y vivir para aquel que nos rescató. Ya lo repito. La fe nos ayuda para disponernos a dejar el pecado y vivir para aquel que nos rescató. ¿Lo tienen? Hebreos 11:27. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Recordemos, la fe nos ayuda para disponernos a dejar el pecado y a vivir para aquel que nos rescató. Y Moisés dejó Egipto, y es representativo, porque dejar Egipto representa el pecado, representa Egipto, el mundo. Esto es lo que nosotros estamos diciendo, que por la fe nos disponemos para dejar toda vida de pecado y vivir para aquel que nos rescató, que es Cristo. Es solo por la fe puesta en nuestro Señor que ustedes y yo podemos dejar nuestra vida de pecado, nuestra vida pasada, para comenzar una nueva vida en Cristo. Como dice 2 Corintios 5:17, la fe debe estar aplicada a los principios. Vamos a ver 2 Corintios 5:17. Sí, por favor. ¿Lo tiene? Sí, por favor, solo 5:17, sí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Y este principio, o por este principio, nos disponemos por la fe a dejar toda vida de pecado y vivir para aquel, es decir, Jesús, que nos rescató. Efesios 4:22 al 24. Son bastantes textos, por eso tengan la Biblia ahí. Efesios 4, del 22 al 24. 22. Ajá, 4, 22 al 24. Vamos a ver ahí cómo nos dice que debemos dejar nuestro pasado. Dice: Léalo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y santidad de la verdad, correcto. Aquí nos está diciendo otra vez más que por la fe nosotros debemos despojarnos de toda vida de pecado y vivir para Jesús, que nos rescató, con una nueva vida, siendo estos nuevos hombres que ya somos. Un texto más, Romanos 6, del 11 al 14. Si lo tiene usted, lo puede leer, porque ya David leyó 2. Romanos 6, del 11 al 14, por favor. De la misma manera, también ustedes consideren ser muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús.
Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumento de injusticia. Al contrario, ofrezcan a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumento de justicia. El 14. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Correcto. Oigan la versión Reina Valera. Así que también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y aquí nos vuelve a decir lo mismo. Es decir, si ya ustedes o yo hemos muerto al pecado en Cristo Jesús, y si yo estoy muerto al pecado, pregunto, ¿qué puede hacer un muerto? Nada. ¿Está muerto? Y si yo estoy muerto al pecado, estoy muerto a la naturaleza del pecado, y ahora debo vivir la vida, la nueva vida, porque estamos vivos para Dios, esto significa que yo tengo una nueva vida en Cristo. Por lo tanto, debemos dedicarnos a esa vida para aquel que me rescató, ya no para el pecado. Por eso dice en el verso 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Yo ya no tengo, ni ustedes, no tenemos por qué estar obedeciendo a mi cuerpo de pecado, porque ya murió. Mi naturaleza de pecado ya murió y ahora estoy vivo y tengo una nueva vida en Cristo. Las cosas viejas pasaron, no las viejas. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Con esas cosas o esas nuevas cosas, entre paréntesis, que es la nueva vida que Cristo está en mí, yo tengo que someter mi cuerpo, mis instrumentos, todos los miembros del cuerpo, ofrecerlos para la justicia, la rectitud, la verdad, la honestidad, la santidad, que es lo que Dios quiere que haga, y no para iniquidad. Así que la fe nos ayuda para disponernos a dejar toda vida de pecado y vivir para aquel, o sea, Cristo, que me rescató, y esto debe producir en nosotros esa fe. Punto número 15. Punto número 15 dice: la fe nos ayuda para cruzar mares de circunstancias en nuestra vida y que no podrán detenernos. Ya lo repito. La fe nos ayuda para cruzar mares de circunstancias en nuestra vida y que no podrán detenernos. Hebreos 11:29. Hebreos 11:29 dice: por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. El cruce del mar rojo para los judíos era el inicio de una nueva vida. Aquí me equivoqué. Dije los egipcios, ¿verdad? ¿Verdad que sí me equivoqué? El cruce del mar rojo para los judíos era el inicio de una nueva vida lejos de Egipto. Pero antes de cruzarlo, el mar era un obstáculo para la liberación de Israel. Y en nuestra vida cristiana vamos a enfrentar obstáculos, mares de circunstancias, justo como Israel, que tenía que enfrentar
ese mar. Lo tenían al frente. Y ese fue su primer obstáculo. Y a través de la fe, Moisés, por el poder de aquella vara, ¿se acuerdan que Dios le había dado una vara? Ok. Entonces, por medio de esa vara, que Dios le había concedido, él, básicamente Dios le dice, ¿para qué me dice a mí? Solo levante la vara que le di, extiéndala. Extienda la vara, ¿y qué pasó? El mar se abrió. Y nosotros, por la fe, los mares de las circunstancias que vengan a nuestra vida, nosotros los vamos a poder cruzar y ser vencedores en medio de ellos. ¿Por medio de qué? De la fe. Anoten este texto. Mateo 8, 23 al 27. Aquí Jesús les dice a sus discípulos, ya se los leo. Mateo 8. 23 al 27. Mateo 8, 23 al 27. Y dice: y entrando él, Jesús, en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Jesús dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, Señor, sálvanos, que perecemos, ¿verdad? Él, Jesús, les dijo: ¿por qué teméis? Y les dice: hombres de poca fe. Vamos a ver algo aquí ahorita. Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Porque es que nosotros tenemos miedo en nuestras circunstancias, en los mares de problemas y en los obstáculos. ¿Por qué tanto temor viene a nuestras vidas? ¿Y por qué estamos gritándole como al Señor, como diciéndole: Señor, si Él viene con nosotros? O ustedes, o yo, o los que están escuchando, ¿han echado al Señor fuera del barco? ¿Él va con ustedes o no? Sí. Pero nosotros estamos. Ojo, porque ojo, ¿Él va con ustedes o no? Eso es lo que hay que ver. Es decir, si a nosotros nos viene un mar como el pueblo de Israel, pero el Señor viene con nosotros, ¿quién es el que va a abrir el mar? Dios. ¿Quién va a calmar el mar y las tempestades? Dios. Correcto. Pero hubo otra ocasión, aquí ojo, hubo otra ocasión más adelante, después del capítulo 8 de Mateo, en Mateo 14, 23 al 33. No lo vamos a leer todo, porque está largo. Pero para que nos demos cuenta cómo necesitamos nosotros la fe para vencer los mares de las circunstancias que nos llegan. ¿Qué pasó en ese episodio? ¿Qué pasó ahí? Vamos a ver. Jesús ya les había dado una lección de lo que tienen que hacer en el mar, porque ya él había venido con ellos en la barca, ¿cierto? Sí. Con las circunstancias. ¿Y qué tenían que hacer? Tener fe. Tener fe. ¿Y cómo van a vencer las circunstancias cuando enfrenten al mar? Con fe. Con fe. Cuando venga un problema en nuestras vidas, ¿qué interpretamos como mares de circunstancias? ¿O cómo lo vamos a enfrentar? Sí, sí. Ajá. ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Con fe. Con fe. Pero no nos pase como les pasó a los discípulos. Recuerden que ahorita acabamos de ver que Jesús iba con ellos en la barca y él calma la tempestad, ¿de acuerdo? Sí. Ok, que no nos pase como ellos. ¿Qué pasó en Mateo 14? Jesús les dice otra vez que pasen al otro lado, pero Jesús ahora, él les dijo que se subieran a la barca y que se adelantaran. Y él los iba a alcanzar. ¿Se acuerdan de ese episodio? Sí. Ahora, Jesús no iba en la barca en este momento. Exacto. En la otra sí. Mientras ellos van o iban de camino, digamos en el mar, pues, Jesús estaba en el monte orando. Pues resulta que los discípulos, estando en medio del mar, dice que las olas azotaban otra vez la barca.
¿Qué quiere decir esto, lo de las olas que azotaban la barca? Que cuando usted estudia y vas a la palabra azotar, nos vamos a dar cuenta que una vez más los discípulos se enfrentaron un tiempo difícil en medio del mar. Pero ahora iban solos sin Jesús. ¿Con qué tenían que enfrentar eso? Con fe, tenían que hacerlo. Pero al contrario, se encontraban en ese momento todos turbados y temerosos porque no podían controlar la barca. ¿Y saben quién los vio? Cristo. ¿Y quién es el que ve cómo estamos enfrentando las circunstancias en nuestras vidas? Jesús. Y Jesús ve a sus discípulos y ellos están batallando en medio del mar. Y Jesús comienza a venir a ellos caminando sobre el mar. Háganse en esta escena, Jesús viene caminando sobre el mar y el mar haciendo olas así enormes y Jesús viene caminando sobre el mar. El mar estaba bravísimo, pero lo que me impresiona es que Jesús venía caminando. Por eso. Pero sobre ese mar iba caminando Jesús. ¿Y saben para qué iba caminando? Para darles otra lección más a los discípulos, para que su fe creciera. Seguimos viendo eso, ojo. Cuando lo vieron, ¿qué les pasó a ellos? Se asustaron. Dijeron que parecía un fantasma, dijeron que es un fantasma. Ajá. Y Pedro, como es Pedrito, ¿verdad? Pedrito le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya hasta ti, caminando, ¿cierto? Sí. ¿Y qué hizo Pedro? Empezó a caminar. Jesús le dijo: pues venga. Y Pedro comenzó a caminar. ¿Qué simboliza eso? Caminó sobre las circunstancias. Y cuando Pedro iba caminando, de un momento a otro, ¿qué hizo él? Quitó su mirada de Jesús y empezó a ver las circunstancias, empezó a ver el mar bravo. ¿Y qué hizo cuando empezó a ver el mar bravo? Correcto, y al quitarle, al fijar sus ojos en otras cosas, las olas empezaron a venir y el viento y se empezó a hundir. Cuando se hundió, ¿qué pasó? Él clamó al Señor para que lo ayudara y el Señor le dio la mano. ¿Qué hizo el Señor? Lo sacó. ¿Y qué hicieron? La Biblia no lo menciona, pero se fueron de vuelta caminando otra vez a la barca. Jesús no lo llevó alzado. Jesús lo saca del mar y vuelven a la barca caminando. Es decir, Pedro volvió a caminar sobre el mar hasta llegar a la barca. Cuando se suben los dos otra vez a la barca, dice que la tempestad se calmó y otra vez Jesús les volvió a enseñar algo. ¿Qué necesitamos ustedes y yo? Que nos ayuden tiempos donde los mares de los problemas y las circunstancias vengan a nuestra vida. No tenemos trabajo, no tenemos que comer, cómo pagar la casa, cómo hago para lo que sea. ¿Cómo hacemos? Con la confianza. Y una confianza que no se nos debe de acabar. El Señor es el único que nos puede ayudar, es el único que puede calmar las tempestades, es el único que puede dar la paz en medio de las circunstancias y darnos la victoria. Tenemos que confiar en el Señor. Él mismo dice en Juan 16:33, no dice que no van a venir circunstancias. Dice Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis ¿qué? Aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Y qué es lo que nos va a traer la paz? La palabra. Pero la fe puesta en la palabra de Dios. Tenemos que tener nuestra fe puesta en Jesús y la fe puesta en Él nos va a ayudar para vencer toda circunstancia que venga a nuestras vidas, así como los egipcios, los israelitas enfrentaron el mar se abrió y los egipcios quisieron pasar y no pudieron, se ahogaron. ¿Qué les pasará? Les hago la pregunta, ¿qué les va a pasar a aquellos que no tienen fe? ¿Qué creen que les va a pasar? ¿Se ahogan? Se van a ahogar. Punto número 16. La fe nos ayuda para derribar muros que nos impiden conquistar nuestra alma. Hebreos 11:30.
La fe nos ayuda para derribar muros que nos impiden conquistar nuestra alma. ¿Lo tienen? Hebreos 11:30 dice: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Estos muros son fortalezas de pensamientos que nos van a tratar de impedir que nuestras vidas sean consagradas y dedicadas a Dios. ¿Cuántas veces sucede que estamos enfrentando un problema y aparece un gran muro que no nos permite ver más allá, y nuestra mente nos dice que no vamos a poder salir de ese problema? Pero si confiamos nuestro problema a Dios y lo obedecemos y dejamos que sea Él quien por su palabra derrumbe esos muros de pensamiento que nos atacan para desconfiar, pues es Dios quien pelea nuestras batallas. La manera en que Josué y el pueblo de Israel pudieron derribar los muros de Jericó fue porque Dios peleó la batalla por ellos. ¿Qué armas llevaron a la batalla? Ni una sola, no llevaron nada. Solamente llevaron trompetas y obedeciendo a Dios. ¿Cómo? 7 vueltas, una por día, y la última vuelta dieron 7 vueltas al mismo tiempo, el mismo día. Y en ese mismo día, el séptimo, después de que tocaron las trompetas y gritaron muy fuerte, ¿qué pasó con los muros? Se cayeron. ¿Quién hizo eso? Dios, pero la fe me va a ayudar para derribar muros que muchas veces impidan conquistar nuestra alma. Cristo es el conquistador o el gran conquistador de nuestra alma, y para eso tenemos que derribar muchos muros de pensamientos equivocados en nuestra vida, pero la fe nos va a ayudar para eso. Punto 17. La fe nos ayuda para ser conquistadores, triunfadores y para alcanzar promesas. La fe, 17.17, la fe nos ayuda para ser conquistadores y triunfadores y para alcanzar promesas. Hebreos 11, 32 al 34. ¿Listo? ¿Se lo leo? Dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Y a cuántos les gustaría tener una fe para que esto suceda en la vida de cada uno? Pues a mí. Esta fe nos va a ayudar para ser conquistadores. Y noten algo, vea que estamos viendo el punto 17 que dice que la fe nos ayuda para ser conquistadores, triunfadores y para alcanzar promesas. No estoy hablando de estos que dicen de pensamiento positivo, ¿verdad? Es totalmente distinto. Vamos a ver, entonces esta fe nos va a ayudar para ser conquistadores y triunfadores y alcanzar promesas, pero muy posiblemente no como estos hombres, ¿verdad? Como ellos lo tuvieron. Vamos a ver qué dice Romanos 8:35. Dice Romanos 8:35: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito. Aquí ya voy por el 36. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, porque somos pensadores positivos. No, por medio de aquel, ¿quién es aquel? Jesús, que nos amó. Por la fe nosotros podemos llegar a ser conquistadores, triunfadores y alcanzar promesas. Y la Escritura nos lo está diciendo, que ante todas estas cosas ustedes y yo en Cristo Jesús somos más que vencedores. Es más, el vencedor no somos nosotros, es Cristo. Nosotros somos los que disfrutamos del triunfo de Cristo. Otro texto,
para ver cómo somos más que vencedores. Colosenses 2. Colosenses 2, versículos del 13 al 15. Si lo tienen, lo leen, porfa. Colosenses 2, del 13 al 15. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿A qué acta se refiere? Al pecado. ¿Qué dice usted? ¿A qué acta se refiere? El acta de la ley. La ley nos acusaba y nos decía que éramos culpables. La ley nos decía que éramos condenados. La ley nos decía que éramos sentenciados porque éramos pecadores. Eso nos decía la ley. Pero Cristo vino y nos perdonó nuestros pecados, y no solamente perdonó nuestros pecados o mis pecados, sino que anuló el acta y dice que la clavó en la cruz, triunfando sobre esta. ¿Esta qué? El acta. Y ahora esta acta ya no nos señala, ya no nos condena, porque en Cristo nosotros somos perdonados. Dice versículo 14, anulando el acta, es decir, leámoslo así, anulando la ley, el acta de la ley, de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Y saben de quién está hablando aquí? ¿De todo lo demás? No, dice que clavando en la cruz y despojando a los principados. ¿De quién habla? Del diablo. Del diablo, de sus potestades. Cristo triunfó sobre ellos. Y si Él triunfó sobre ellos, ¿a quién le da el triunfo Cristo? A nosotros, correcto. ¿Por medio de qué? De la cruz. De la fe. Ajá. Por eso la fe me ayuda a ser un conquistador y un triunfador. Necesitamos este fundamento en nuestra vida, la fe. Vamos a ver un último pasaje donde vemos la victoria que nos da Cristo. Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15, versículos 55 al 57. Y si alguno de ustedes y de los que están escuchando le tiene miedo a la muerte todavía, mire lo que dice aquí, lo leo. Primera de Corintios 15, del 55 al 57 dice: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién nos da la victoria? Jesús. Así que si usted vive derrotado, es porque ustedes quieren vivir derrotados. Pero si realmente Cristo es tu Señor y realmente han creído en Él, y ustedes tienen esa fe puesta en Jesús, no puede ser un derrotado. Más bien debemos ser vencedores, debemos de triunfar y ser conquistadores, porque Cristo ya lo logró por nosotros, no porque nosotros seamos cargas. Esa es la razón, no porque nosotros hayamos hecho algo, no porque nosotros no logramos nada. Él lo ha hecho todo, es Cristo por nosotros. Y por último, Primera de Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5. Aquí encontramos otro triunfo más sobre el mundo. Primera de Juan 5, 4 y 5 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido el mundo,
Y dice, ¿lo tienen ahí? Nuestra fe. ¿Nuestra qué? Nuestra fe. Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Una vez más, nos vuelve a decir que es la fe. ¿Y cómo voy a vencer al mundo? Con la fe. Por medio de la fe. Último punto, 18. Último punto 18 dice, la fe nos ayuda para soportar toda clase de males que vengan en contra de nosotros, aun cuando no veamos promesas. Ya le repito. La fe nos ayuda para soportar toda clase de males que vengan contra nosotros, aun cuando no veamos promesas. Ya vimos todo lo que se puede lograr, cómo estos hombres que acabamos de leer eran conquistadores de reinos, taparon bocas de leones, hicieron que descendiera fuego del cielo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tantas cosas, pero ahora nos está diciendo también que por la fe nos va a ayudar a soportar toda clase de males que vengan contra nosotros, aun cuando nosotros no lleguemos a ver promesas cumplirse. Eso lo vamos a ver en Hebreos 11, versículos 35 al 40. Hebreos 11, 35 al 40 dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Aquí les pregunto, ¿a cuánto les gustaría tener una fe para soportar todo este tipo de cosas? Ahora ya es diferente. Ya no se trata, ya no se trata de recibir cosas portentosas. Ahora es para soportar. Pablo dijo en Romanos 8:18. Dijo Pablo en Romanos 8:18. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Y de qué está hablando Pablo? Pablo está hablando de la redención total de nuestro cuerpo, es decir, del cuerpo mortal, pues. Que mi cuerpo no va a ser glorificado hasta que muera y resucite de entre los muertos. La otra, si yo estoy vivo y si el Señor viene antes de que nosotros muramos, este cuerpo va a ser transformado, ¿se acuerdan? Este cuerpo corruptible va a ser transformado para convertirse en un cuerpo incorruptible, ¿se acuerdan? Lo vimos el lunes. Que no va a morir, va a ser eterno. Y lo vimos la semana pasada, creo, o esta semana, no recuerdo. Hubo en los primeros siglos un apologeta cristiano, ¿se acuerdan? Justino Mártir, ¿verdad? Al ver cómo morían los cristianos en los coliseos romanos, porque morían martirizados, muchos de ellos los crucificaban incluso al revés, como a Pedro. A otros los quemaban vivos, a otros les soltaban los leones y a las mamás cargando sus bebés y se los comían. Entonces, así eran los primeros cristianos. Tenían que enfrentar el martirio y este tipo de fe la ocuparon para poder enfrentarse a este tipo de cosas. Y este apologeta dice que cuando él veía a los cristianos, ustedes se acuerdan, que cuando ellos lo hacían entonando cantos para Dios.
y que él llegó a pensar que detrás de ellos seguro debía de haber algún poder sobrenatural para que ellos puedan estar haciendo lo que estaban haciendo, porque eso no es algo natural. Y es verdad, porque ¿quién puede estar cantando en medio de un martirio? Sí, imagínate, o que los quemen vivos. Sin embargo, dice este hombre que cuando él vio que ellos morían, como por la fe ellos soportaban semejante martirio, esto llevó a este hombre a buscar la verdad, y que la verdad que es Jesucristo, y lo mejor del caso es que la encontró. Ojalá ustedes y yo podamos impactar de verdad la vida de la gente con la fe con la que nosotros soportamos cualquier problema o circunstancia o situación que se venga a nuestra vida. ¿Estamos? Y ahorita seguimos con la segunda lección.